Bien, la técnica Yanpen se basa en algo muy simple. Si yo, por ejemplo, tengo, voy a dibujar un cubo en perspectiva. Todo el contorno, sí, lo voy a hacer de una manera bastante rápida. Noten que en la técnica tinta a mí no me preocupa mucho el pasarme las aristas. Ese es lo menos que ustedes se deben preocupar. No se deben preocupar de que las aristas, ¿no?, se crucen, por ahí que no terminen exactas. Es un método artístico, entonces tiene que ser algo rápido. No podemos estar haciendo demorar a nuestro cerebro, ¿no?, ponerlo en pausa mientras vamos pensando. No, tenemos que hacerlo de forma rápida. Y si por ahí una que otra línea no ha salido exacta, como acá, no importa, pues a la hora de ya hacer los trazos finales, se va mejorando. Así como en el dibujo todo es perfeccionable, también a la hora de los trazos se puede mejorar, ¿no? Hay esa posibilidad. Bien, entonces ya tengo estos dos trazados y acá lo importante es diferenciar de dónde hay varias formas de utilizar los grosores de línea, las texturas. Ya lo primero que vamos a manejar es el cross-hatching, el cross-hatch, ¿sí? Esto significa de que voy a utilizar técnica de achurados cruzados, de líneas cruzadas, que se va graduando desde, vamos a ponerlo acá, ¿no?, desde un blanco total, hasta, lo voy a hacer acá rápidamente, ¿ya? Sí, de una manera rápida. Sería el primer grado de achurado. Cross-hatching justamente significa eso, ¿no? Mientras más veces yo cruce las líneas, va a tener más oscuridad, ¿no? Y así. Ahora, no es que se acaba acá. Podría continuar y darle todavía más profundidad mientras más líneas pase, ¿no? Repitiendo los mismos patrones o cambiar de direcciones. Pero por lo general se trabajan así en estos tipos. Pueden ir unos más pegados que otros. Bien. Entonces, este es el crosshatch. Ahora, el crosshatch es bueno que se practique en diferentes grados. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner acá otros grados de crosshatch. Por ejemplo, otro tipo, ¿ya? Igual lo voy a dividir los casilleros para ir practicando. Y en este caso voy a utilizar el crosshatch de líneas, así, al azar. Y vamos con un estilógrafo como el 08, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces voy delimitando las líneas que quiero que se vean más oscuras, y con un estilógrafo grueso. Luego voy a pasar con el estilógrafo el 04, ¿no? Voy bajando de espesor, o un 02 de repente. A ver, un 04. Las líneas del exterior, ¿no? Las líneas del exterior, por acá, um, por acá también. Y igualmente voy a hacer en la parte de acá. Este no, porque es un pliegue interno. Ahorita les voy a explicar el porqué. Y bueno, este de acá.
¿no? Ya, tengo delimitado. Ahora, han notado que yo lo que he hecho es dibujar esto, ¿no? Y no he pasado los pliegues internos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que, primero, un achurado grueso me delimite la parte oscura. Por lo general, pues la esquina del objeto siempre va a ir un poco más oscura. Incluso acá debería haber pasado el estilógrafo un poco más grueso, ¿no? Y los contornos que hay sombra, que va a haber más sombra, lo estoy poniendo más oscuro para que se note. Y ahora estoy colocando esto, un estilógrafo más delgado. Ahora voy a pasar el 0,2 en las líneas o en los pliegues de acá. Por acá también el estilógrafo. De acá también. Bueno, y ahora me toca con el 0,05 empezar a darle el achurado, el crosshatch. Puedo hacer con un 0,1 también. Yo prefiero el 0,5 para que se vea más suave porque el dibujo es pequeño. Si el dibujo es más grande, ahí sí puedo utilizar estilógrafo más grueso. Hatch cruzado así simple. Acá, esto, tengo que darle en la dirección. Noten cómo no me preocupa mucho el pasarme, el haberme pasado del contorno, ¿no? Y listo. Entonces, la luz se nota que está viniendo por acá, hay un ligero reflejo por acá, y por acá está siendo colocado. En la parte de acá, en este cubo, también voy a hacer el mismo procedimiento. En este caso la luz, lo voy a hacer que no acceda desde otra dirección, desde el frontal, y voy a ir oscureciendo la parte de atrás. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar por dónde va la textura. ¿Ya? Ya la textura la voy a colocar, perdón, la textura la voy a colocar en todo, por dónde va el sombreado. El sombreado lo voy a colocar en la parte de aquí. Toda esta parte, toda esta parte va a tener un sombreado. Noten que las líneas traten de soltar, suelten, así. O sea, yo no lo hago así. No, esto de acá evítenlo. Lo más suelto posible. Y bueno, y traten también de apoyar lo menos posible su mano. Eso es importante a la hora del trazo a mano alzada, de acostumbrarse al trazo a mano alzada. Ya, en este caso, cuando se le añade textura, no se sombrea mucho. Porque si sombrea mucho, quizás se puede perder la textura a la hora que lo aplique. ¿Sí? Entonces, termino aplicando por acá, una que otro lado. Ya está. Para ya añadirle la textura, voy a colocar, por ejemplo, unas piedras, una especie de rocas viejas por acá, por aquí. Miren que lo estoy haciendo con el mismo estilógrafo, con el mismo estilógrafo. Hay texturas que pueden ser más complejas que otras. En el caso de las piedras o texturas como estas, es un poco más sencillo porque es algo netamente orgánico, o sea, es algo natural. Entonces, si las líneas se deforman o hay
algún error en cuanto al dibujo, no se va a notar mucho, no se va a notar. Pero sí debo tener la intención, ¿no? Ahora, yo lo que estoy haciendo también es en la parte inferior, ¿no?, de los elementos, le estoy colocando un poco más de oscuridad de cualquiera de las líneas que haga. ¿Y eso para qué? Para que parezca que la luz viene de esta dirección. Entonces genera una pequeña sombra en alguna de las superficies. Bien, continúo. En la parte de acá voy a también a ponerle por acá de esta forma. Miren que acá lo he hecho más pequeño, ¿no? Y lo puedo seguir acortando porque se está alejando, o sea, por el efecto de perspectiva. En cambio acá voy a hacerlo un poco más grande estas uniones. Entonces, esto es todo por... Eso es todo. ¿Cómo sería en el caso de que quiero dibujar, por ejemplo, un árbol, ¿no? De que se basen en algo, en unas formas conocidas. Por ejemplo, dependiendo del tipo de árbol, ¿ya? Yo solamente voy a explicar un caso. Esto me podría significar un tipo de árbol. Esto es otro tipo de árbol. Esto es otro tipo de árbol. Esto sería otro tipo de árbol. Entonces, todas las formas de árbol, yo lo primero que voy a hacer es vincularlo con formas regulares, ¿no? Que son conocidas o son fáciles de dibujar. El contorno. El contorno en este caso lo voy a hacer con un estilógrafo, un 01, un 02, puede ser. Ahí para que se note mejor. Miren cómo lo trato de hacer lo más orgánico posible. A mano alzada, ¿no? Sabiendo que en los árboles, pues en la vegetación, no hay nada que sea tan uniforme. Puedo salirme, puedo salirme del... Luego de que tengo esto, ya paso con el estilógrafo siempre el más delgado para dibujar la parte interna. Y empiezo acá. Recomiendo que vean y que busquen información y que practiquen, porque esto es lo que les va dando mayores opciones, ¿no? Y no siempre dibujarlo de la misma manera. El árbol empiezo a asignar algo de sombra. Algo de sombra, pues, al igual que, que cualquier objeto, la luz tiene que afectar algo, ¿no?
vegetación, pero siempre con el estilógrafo más delgado. De esa forma se va a poder entender mejor la forma del árbol y la idea que ustedes quieren plantear. En esta última parte del video voy a mostrar cómo se realizaría la técnica ya de Ink and Pen. Y por acá atrás hay una serie de arbustos, ¿no? Interesantes por acá, una serie de arbustos. Acá me falta una línea que es de la parte inferior de este objeto, dado que pasa de mi línea de tierra y cuando, perdón, de mi línea de horizonte, y cuando pasa de la línea de horizonte siempre voy a ver la parte inferior. Ahora voy a agregarle con el 0.4, el siguiente estilógrafo, algunas líneas las cuales me ayudarán a diferenciar, ¿no? A diferenciar el objeto. Entonces voy a pasarlo con el 0.4, esta línea también, y esta la voy a pasar al final, ya les voy a explicar por qué. Y luego voy a pasar los 0.8. Los 0.8 los voy a pasar en el borde de acá. ¿Por qué en el borde de acá? Y bueno, y no en todo, porque el de acá está más lejos y a la vez es donde termina el objeto. Entonces voy a colocarlo. Una vez que ya tengo esto, le he colocado con un estilógrafo más grueso para que se diferencie del objeto que está atrás. Entonces esto me va a ayudar a que yo pueda, ya con el estilógrafo delgado, que es el 005, puedo añadir algunas texturas acá. Y por acá voy a darle uno que otro achurado, ¿no? Siempre, en este caso, estoy empezando con el achurado en dirección del punto de fuga, dado que también me va a funcionar como textura. Y por acá, de acá, algunas partes, le voy a dar una textura un poco más. Le voy a pasar doble. Voy a ponerle unos ciertos quiebres por acá, ¿no? Unas imperfecciones que pueda tener, unas partes más profundas. Esta parte oscura que estoy colocando es como si fuera el concreto expuesto es una cosa imperfecta, entonces hacer un material que al ser expuesto queda en su forma casi natural. Y algunas esquinas por ahí rotas de repente. Entonces, estos pequeñas sombras que se generan también reflejan que puede ser el concreto. Y luego ya le agrego unas líneas, que puede ser unas líneas verticales, ¿no? Que ya son de parte, son parte de el trama final, son la oscuridad ya, la parte oscura del objeto. Un error común también que suelo ver en los dibujos de Ink and Pen o en general de sombreado es de que oscurecen las esquinas, así.
lo oscurecen por acá los bordes exteriores. Pero son estas esquinas de aquí, son las que son am, más oscuras. Luego ya se tiene que hacer el proceso para todo, ¿no? Texturas acá, textura aquí, teniendo en cuenta siempre de que, por ejemplo, si texturo en la parte de acá, las texturas van a estar más grandes, conforme se vaya alejando tiene que ir disminuyendo. No tengo que medirlos, pero sí tomarlos en cuenta a la hora de dibujar. Listo, eso es todo por este tutorial. Espero ver buenos resultados en las prácticas.